están impartiendo los hermanos en esta hora. Le damos muchas gracias al Señor por ello. Bien, hermano querido, si tiene allí su Biblia a mano, vamos a ir entonces a la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del verso 1 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga al pastor Gerardito. El Señor lo llene de su divina gracia. Hermano querido, qué lindo cómo a través de la palabra del Señor, el Señor nos enseña. Fijémonos, hermanos, que eran los enemigos del Señor Jesús, los fariseos. Eran los enemigos. Ahora, ¿por qué un enemigo lo invita al Señor a comer? Recuerda que habíamos leído que le habían ido a avisar que Herodes lo andaba buscando, que se fuera de la región. El Señor manda a decirle con ellos a Herodes, sabiendo el Señor la comunión que había entre ellos, aunque eran enemigos también, Herodes de los fariseos, pero hacían causa común contra el Señor Jesús. El pastor Gerardito nos bendice. Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Amén. Recibo las bendiciones que imparte el pastor Gerardito. Y hermanos queridos, reciban también esas bendiciones, porque es lindo que si el Señor se preocupa para que mi vida sea bendecida y para que su vida sea bendecida, no rechacemos y aceptemos esa bendición, hermanos queridos, que es lindo, es maravilloso que el Señor ponga en el corazón de cada uno de los hermanos que llegue a esta hora y sabe que se conectan porque pueden bendecir, pueden sembrar bendiciones y pueden recoger todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y recogen bendiciones también los hermanos que bendicen. Qué lindo, hermano. Qué lindo, qué maravilloso. Y ojalá muchos podrían hacer lo mismo. Muchos pudiesen tener esa lucidez de parte del Señor de decir: me voy a conectar para bendecir y para recibir bendiciones. Me voy a conectar para eso, para bendecir a mis hermanos y para recibir bendiciones. Ojalá el Señor les dé esa comprensión, porque seguro que han estado mucho tiempo con el celular y ya lo tienen casi descargado, y ahora llega el momento de ponerlo a cargar en vez de recibir las bendiciones que Dios tiene para darle y en vez de bendecir a los hermanos. Qué lindo, hermanos queridos. Mire si esa astucia que el Señor pide, sencillos como la paloma, pero astuto como la serpiente. Si usásemos esa astucia para la obra del Señor, qué maravilloso sería. Que todos los días, llegando a este momento, pudiésemos tener la oportunidad de sembrar bendiciones y de recoger bendiciones. Gloria a Dios. Vemos entonces acá, hermano querido, que un día de reposo. Qué coincidencia, ¿no? Un día de reposo, invitar también a un enfermo, alguien que no podía ocultar su enfermedad. No era un hombre obeso,
era un hombre que sufría hidropesía. Lo está escribiendo Lucas, hermano. Lucas es médico. Es el único médico que escribe en la Biblia. Es griego. Él escribe y da a entender y pone para que nosotros podamos ver la enfermedad que tenía. Ahora, justo a este enfermo lo invitan a comer. Los fariseos. Nosotros pensemos, hermano querido, lo que la palabra del Señor nos enseña. Los fariseos tenían que el hombre enfermo había recibido un castigo de parte de Dios. Que la enfermedad era un castigo de parte de Dios. Eso es lo que ellos tenían. Y justamente ellos que eran tan observador de la ley y que guardaban el rito de los lavamientos, que cuando volvían de las plazas se lavaban las manos, que cuando volvían de las plazas antes de tomar un alimento, ellos se bautizaban. Antes de tomar un jarro donde iban a verter vino, bautizaban ese jarro. Antes de ir a acostarse, bautizaban la cama. Ahora van a comer y tienen un enfermo ahí adelante. Pensemos nosotros. ¿Lo habrían invitado al enfermo a este varón hidrópico? Que no era amigo de ellos, no era amigo de ellos. No es que lo invitaron porque era un amigo. Porque el Señor Jesús le dice que lo sana y dice que le sanó y lo despidió. Quiere decir que él no pertenecía a ese grupo. El Señor no hubiese corrido a ninguno de los fariseos del lugar, no los hubiese sacado del lugar. Si ellos se habían reunido para eso. Pero al hidrópico, al enfermo, que lo habían llevado ahí contra su voluntad para encontrar algo contra el Señor Jesús, y lo podían encontrar únicamente haciendo una obra en el día sábado. La única forma que podían encontrar algo contra el Señor Jesús era que el Señor Jesús hiciese algo el día sábado. Y ahí estaban reunidos muchos ellos, influyentes. Este no era un principal, este era un gobernante. Lucas emplea muy bien las palabras y no podía confundir un gobernante si no lo fuese, no lo podía confundir. Ahora este gobernante fariseo con este grupo de fariseos, tan pulcros ellos, van a comer y delante de ellos tienen a un enfermo que la ley, según ellos, era porque había faltado a la ley en un pecado que no había declarado y Dios le había mandado una enfermedad para que viesen todos los demás que ante los ojos de Dios no se podía esconder ningún pecado. Y la enfermedad de este hombre era notoria. No era algo que podía cubrir la vestimenta. Era algo que más allá de estar vestido cabalmente, su enfermedad se dejaba de ver. Era hidrópico, se hinchaba de una forma muy desmedida, se hinchaba mucho, juntaba mucho líquido, deformaba su cuerpo el líquido, causaba impresión ver a este hombre. Y lo pusieron, dice la palabra del Señor, delante del Señor Jesús. ¿No lo podían haber ubicado en otro lado? No era fariseo. El hidrópico no era fariseo.
Qué lindo, hermano querido, que el Señor nada le reprocha al hidrópico, nada. Dice que este principal gobernante era fariseo y dice, y estos, refiriéndose a los fariseos, le acechaban. La hermana Nancy nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones, amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones de la hermana Nancy e insto para que cada uno de mis hermanos también reciban esa bendición que imparte nuestra hermana Nancy. Hermano querido, fijémonos aquí, la gente cree que tratar con el Señor Jesús, un tema que para ello, Dios bendiga a la hermana Yayita, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones que imparte la hermana Yayita e insto para que cada oyente las reciba también en el nombre del Señor. Hermano querido, fijémonos que aquí el Señor Jesús dice, les habló a los intérpretes de la ley. ¡Qué lindo! No elude el Señor, sabiendo que le tendieron una trampa, no rehúsa ir hacia la trampa que según ellos habían preparado. Pero hermano querido, aquel que conoce las intenciones de nuestro corazón, así como en ese tiempo las conocía, dice la palabra, Jesús, el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Conoce las intenciones de mi corazón y conoce las intenciones de su corazón. Hermano querido, así como la enfermedad del hidrópico no podía ser ocultada por sus prendas, no podía ser ocultada por su ropa, así tampoco el pensamiento de nuestro corazón, el sentir de nuestro corazón, no puede ser ocultado delante del Señor. A propósito, le pusieron el hidrópico delante del Señor. Tener que comer el Señor, viendo el hidrópico, viendo el sufrimiento de esa persona, claro que lo iba a mover a misericordia, iba a hacer una obra de sanidad. Y ahí lo podían atrapar al Señor. Pero hermano querido, la sabiduría que desciende de lo alto, aquel que conoce las intenciones del corazón, la palabra del Señor dice que le habló no a los fariseos, le habló a los intérpretes de la ley, que también de hecho eran fariseos, pero no todos los fariseos eran intérpretes de la ley. Aquí fijémonos, los fariseos habían traído un enfermo de hidropesía y habían traído a los intérpretes de la ley para ver en qué parte el Señor fallaba y quebrantaba la ley, teniendo allí a los intérpretes de la ley para después poder acusarle ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, de la falta que había cometido, haciendo una obra que no era permitida. Hermano, ¿cuánto les habrá costado encontrar a este hombre hidrópico? Y a este gobernante, ¿cuánto le habrá dolido tener que llevarlo a su casa, entrarlo a sus atrios? A este hombre que según ellos estaba castigado por Dios con una enfermedad que era la hidropesía. Y entrarlo a su casa, ¿cuánto les habrá pesado? Pero ellos, ensimismados, querían acusar al Señor Jesús. Hermano, ¿cuánta gente hoy en día
no obra de la misma manera que obraban estos fariseos. Ah, pero ¿cómo si hubiera Dios esto no sucedería? Echándole la culpa al Señor de la desobediencia del hombre hacia Dios. ¿O no dejó escrito Dios lo que debieran hacer para que no hubiese guerra, para que no hubiese asesinato, para que no hubiese hambre, para que no hubiese necesidad? ¿No está escrito en la palabra del Señor? Pero si el hombre es desobediente, ¿por qué vamos a echarle la culpa al Señor? Aquí querían echarle la culpa al Señor de lo que el Señor iba a obrar. Pero hermano, el Señor, conociéndole a todo ello, le habla a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, y acá, hermano querido, vemos al Señor en su maravilloso amor y misericordia, que no es que se desentiende de la persona enferma, no se desentiende de la persona, la tiene enfrente, está invitado a una comida, no se desentiende, pero sí habla primero con los intérpretes de la ley y los fariseos, que de hecho entre los intérpretes de la ley había también saduceos. A ver, pensamientos disímiles en cuanto a la ley del Señor. Pero alguno tenía que encontrarle una falta al Señor. Alguien tenía que marcar una diferencia, a ver en qué el Señor se equivocaba. Y es por eso que el Señor le habla a los intérpretes de la ley y a los fariseos y les hace una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Diciéndole, en otras palabras, ¿para qué me lo trajeron a este varón? ¿Para qué lo invitaron? El Señor sabía que no lo habían invitado por la comida. No lo habían invitado a comer. Ni al hidrópico ni al Señor lo habían invitado a comer. Le habían tendido una trampa al Señor. No era que lo habían invitado a comer. ¡Qué privilegio de poder tener la oportunidad de invitar al Hijo de Dios a nuestra casa a comer! Pero no para tenderle una trampa, hermano. No para tenderle una trampa. Pero este gobernante principal entre los fariseos lo invitó a comer para tenderle una trampa al Señor. Invitó al hidrópico al comer no por practicar el amor y la caridad, para tenerlo como prueba. El enfermo, el hidrópico, lo sanó un día sábado. Lo querían tener como prueba. Por eso necesitaban de alguien que fuera notoria su enfermedad. Una enfermedad que no podían cubrir las ropas. Una enfermedad que tenía que dejarse de ver y todos tenían que conocerlo, porque después le iban a ver sano. Porque ellos sabían que el Señor lo iba a sanar. Si se lo pusieron delante del Señor para que lo sanara. Hermano querido, cuando alguien era invitado, no era que llegaba y se sentaba donde quería. El anfitrión lo acomodaba. ¡Oh, qué casualidad que lo acomodó enfrente del Señor Jesús! Hay malas intenciones, pero aprovechadas por el Señor para bien. Hermano querido, el hidrópico no comió, pero no le interesó la comida. Regresó a su casa sano de esa enfermedad, hermano. Tal vez con hambre. Tal vez con su estómago vacío, pero su cuerpo libre de toda hinchazón, libre de todo líquido. Ese varón que
el trasladarse de un lado a otro le dificultaba, porque en el pisar ese líquido que se acumulaba le molestaba, le hacía arder. Y él ahora está allí. Y el Señor le pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Nadie decía nada, porque si decían que sí, se les desarmaba todo lo que habían preparado. Si decían que no, le iba a decir el Señor, a ver dónde dice la ley que no lo podemos sanar un día sábado. ¿O no tomaban ellos como sanidad el cortar el prepucio y no lo hacían el día sábado? Aquí vemos entonces, verso 4, mas ellos callaron. Al silencio, al que ellos no podían juzgar si estaba bien o estaba mal, callaron. El que calla otorga. Otorgaron para que el Señor obrara. La palabra del Señor dice que cuando ellos callaron, Él, tomándole al hidrópico, lo sanó. Nadie, ni los fariseos, ni los saduceos, que también estaban como intérpretes de la ley, también estaban, aunque no están nombrados, pero ellos eran el partido gobernante en ese tiempo, no pudieron hablar, no pudieron decir nada. El Señor, después que lo sanó, lo despidió. Él no lo había invitado, pero lo despidió. No comió, pero se fue sano. Llegó enfermo a una comida y sin comer se fue sano. Qué lindo, qué maravilloso, hermano. Por allí, muchas veces cuando tenemos que ayunar, no, pero que no puedo estar sin comer. Mire qué sanidad sin comer recibió este varón. La palabra del Señor dice que después que despidió él a este hidrópico, se dirige a ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los fariseos y los intérpretes de la ley. Y le dice, ¿quién de vosotros, quién, como diciendo a todos los que estaban ahí, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Hermano querido, cuando nosotros vemos esto que el Señor le habla, los terminó. Ellos hacían estas cosas, por eso es que no pudieron decir, no, nosotros no lo hacemos, porque no podían mentir, no debían mentir, porque como todos se conocían, si alguien decía no, otro le iba a mirar acusadoramente y tendría que reconocer. Por eso la palabra del Señor dice, y no le podían replicar estas cosas. Gloria a Dios. Hermano querido, nos hemos pasado un poquito, pero qué lindo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso es que cuando vemos todo esto, lo que el Señor hace, nos enseña, nos deja de ver, nos llenamos de gozo. Y ahora vamos a ir a la parte linda que nos toca, donde usted me bendijo, sembró bendiciones sobre mi vida, sobre la vida de los oyentes. Yo le bendije, también sembré bendición sobre su vida, la vida de los oyentes. Pero ahora vamos a invocar la bendición que viene de lo alto. Esa que Él mandó que se haga, porque Él quiere bendecir su vida y quiere bendecir mi vida. Entonces decimos, Jehová,
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios. Hermana Ada, es lindo escuchar y aprender, pastor. Dice, muchas gracias por tomarse este tiempo. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sirviendo, bendiciendo. Algo para ti. Gloria al Rey, maravilloso es el Señor, hermano. Le damos gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia, porque una vez más nos dio vida, salud, para poder cumplirle al Señor. Como dice su palabra, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado. Para mi Rey, la honra y la gloria, y de mí su misericordia.